día viernes fue mi día libre y los hermanos me sacaron a pasear juntamente con otro hermano que iba viajando conmigo y nos llevaron a Downtown Portland, Oregon, para ir y pasear un poco, conocer un poco lo que es el centro de Portland, Oregon. Y íbamos yo, otro hermanito y otros dos jóvenes que nos acompañaban. Y mientras íbamos caminando, me acuerdo que uno de los jóvenes que reside allá, el hermano David Chavarría, que el Señor lo bendiga donde quiera que él esté, me dijo: hermanos, ahorita lo que ustedes van a ver los va a impactar y los va a entristecer. Y mientras seguíamos caminando, me dijo el hermano: voltea hacia allá, hacia tu izquierda. Y cuando volteamos hacia el lado izquierdo, había una iglesia parada en la esquina de aquella calle. Pero me preguntaba el hermano: sí, mira el detalle que hay en esa iglesia cristiana. Y el detalle era que colgada en esa iglesia cristiana era la bandera que representa el homosexualismo. Yo no sé si han visto la bandera que representa el homosexualismo. Es una bandera de múltiples colores, una bandera prácticamente de arcoíris. Y es lo que representa el homosexualismo, cuando los homosexuales, las lesbianas, los homosexuales, los transexuales, cuando van y protestan, van y hacen giras, siempre andan con esas banderas, una bandera de arcoíris. Y era lo que estaba colgado en esa iglesia. Y le preguntaba yo al hermano: ¿por qué será que está colgada la bandera en esa iglesia? Es una iglesia cristiana. Y me decía el hermano: es que en el año 2020, cuando se vino la pandemia fuerte, en el año 2020 también, yo no sé cuántos se acuerdan que empezaron a ver muchos disturbios en todo el país americano por causa de aquel hombre afroamericano que fue asesinado prácticamente por el policía, y se levantaron disturbios en Los Ángeles, en Portland, Oregon, en Minnesota, en varios estados del país americano. Y el hermano comentaba: cuando empezaron los disturbios, aquí los disturbios en Portland, Oregon, se soltaron de una manera gráfica, de una manera terrible, de una manera tremenda. Y si era cierto, yo lo miraba en las noticias como un caos se desarrolló en el año 2020 en Portland, Oregon. Y el hermano decía: muchas iglesias empezaron a colgar la bandera del homosexualismo para proteger a las iglesias, para que mientras los disturbios se desarrollaban y acontecían, dando a entender que esa bandera iba a proteger a la iglesia, para que no quebraran algún vidrio de la iglesia, para que no vandalizaran a la iglesia, para que no tumbaran las puertas de la iglesia e hicieran desastre adentro del edificio de la iglesia. Pero lo más terrible y lo que más me impactaba era que el hermano David Chavarría decía: ahora no es tanto que dejan la bandera colgada por protección, sino que ahora es que hay muchas iglesias que están empezando a aceptar el homosexualismo. Hay muchas iglesias que están empezando a abrazar esa idea, que está bien que un hombre se case con un hombre, está bien que una mujer se case con otra mujer, está bien que la mujer pueda hacerse cirugía en su cuerpo para convertirse en hombre, y el hombre viceversa de la misma manera. Hay iglesias, me decía el hermano, que ya lo están empezando a aceptar, y es por eso que muchas iglesias aquí en Portland, Oregon, están colgando esa bandera del homosexualismo. Y cuando el hermano me comentaba eso, el Señor empezaba a hablar en mi corazón. El Señor empezaba a ministrar mi corazón y a impactar mi corazón, porque me decía: hijo, hay muchas iglesias evangélicas que se han olvidado del llamado divino que tienen en este planeta Tierra. Porque cuando el Señor levanta a un ministerio, cuando el Señor levanta a una iglesia, es para que esa iglesia dé testimonio de las grandezas y del poder de Dios. El Señor no llama a la iglesia para que la iglesia se contamine con este mundo. El Señor no levanta a hombres, a mujeres que testifiquen
poder de Dios para que terminen contaminados con la inmundicia de este mundo. Dios te llama con un propósito, Dios te llama con un plan, y es para que seas un siervo del Señor, una sierva del Señor, alguien que sea luz en este planeta Tierra, alguien que haga la diferencia en este planeta Tierra que carece de buenas cosas, este planeta Tierra que carece de buenas obras, que carece de la presencia de Dios. Y el Señor me ministraba con eso, porque el Señor ponía y me hablaba en el corazón: muchos se han olvidado del llamado divino que yo les he hecho, de aquel llamado especial que yo les hice cuando yo los llamé. Amados hermanos, es necesario ser sobrios, es necesario estar alertas, porque estamos viviendo los últimos tiempos. Seríamos ignorantes si no entendiéramos. Seríamos ignorantes si no comprendiéramos que estos ya son los últimos tiempos. Tenemos que tenerlo por seguridad, que estos son los últimos tiempos. ¿Y qué se va a levantar en los últimos tiempos? ¿Qué se va a empezar a mirar en los últimos tiempos? Una influencia de apostasía, un espíritu de apostasía. Y esa influencia de apostasía viene por ti, viene tras de mí, viene tras de todos aquellos que viven un evangelio puro, un evangelio santo. La apostasía lo que hace es encarcelarte, atraparte, amarrarte, para que tú vivas un evangelio errado, para que tú vivas un evangelio que no tiene fundamento con la santa palabra de Dios. Eso es lo que hace la apostasía. Te aleja de la verdad, te aleja del evangelio correcto, te aleja de los principios bíblicos. Y eso es lo que está pasando en estos últimos tiempos. La apostasía está impactando, la apostasía está encarcelando a iglesias evangélicas, a hijos y hijas de Dios, los está encarcelando. Y es por eso que tristemente hay tantas iglesias que están empezando a tomar el pecado ligeramente, están empezando a tomar el pecado como que si el pecado no fuera gran cosa. Y es por eso que tristemente hay iglesias donde permiten la abominación, donde permiten la maldad. Está bien que te subas con tatuajes, está bien que por allá vayas a fumarte un cigarrito, está bien que te tomes una copa de alcohol por allá. Estamos empezando, hay muchas iglesias que están empezando a tomar el pecado ligeramente, porque están cayendo bajo la cárcel de la apostasía, están cayendo presos a la apostasía. Y es por eso que ya no hay sensibilidad ante la presencia del Señor, ya no hay respeto a la santidad de Dios. Se les hace fácil contaminarse con este mundo y ya no hay reverencia hacia Dios. Por eso hoy Dios te llama como hijo y hija de Dios. Acuérdate que te llamé con un plan, con un propósito, y ese propósito es que ellos se conviertan a ti y tú no te conviertas a ellos. Tú gánatelos, tú atráelos, pero que no sean ellos jalándote hacia allá. Tú tienes un propósito, tú tienes un plan, tú tienes un llamado como hijo y hija de Dios. Aquí miramos que el apóstol Pablo, no sé si me puedo bajar un poco porque a veces siento que si me quedo aquí tengo que estar pegado a las notas y a veces no me gusta eso. Disculpen a los hermanos de las cámaras. Aquí miramos que el apóstol Pablo está llamando, o en cierta forma escribe a la iglesia en Corinto, Grecia. Y como se lo he compartido en una breve ocasión, la iglesia en Corinto, Grecia, la ciudad de Corinto, Grecia, era una ciudad donde la abominación, era una ciudad donde el pecado, era una ciudad donde el paganismo
se movía de una manera tremenda, se movía de una manera drástica. El pecado, el paganismo, la corrupción se movía terriblemente en Corinto, Grecia. Pero algo hermoso y algo maravilloso es que al Señor le plació que se levantara en aquel lugar corrupto, que en aquel lugar pagano se levantara una iglesia con el fin y el propósito que la iglesia de Corintio pudiera predicar el evangelio santo, el evangelio verdadero de Cristo Jesús. Yo quisiera que cada uno de nosotros tengamos ese mismo entendimiento, tengamos esa misma convicción en nuestro corazón, que el Señor ha levantado a esta iglesia de Pomona. Usted podrá ver, quizás no muchos en este lugar, pero no es la cantidad lo que vale la pena, es la calidad. Usted podrá mirar aquí unos cuantos hermanos y hermanas, pero ustedes han sido llamados con un propósito en esta ciudad de Pomona. Algo que yo siempre he dicho es que cuando el Señor llama a uno al pastorado, el Señor no manda al pastor a pastorear una iglesia, lo manda a pastorear una ciudad. Es necesario tener esa visión, que nosotros estamos aquí no para simplemente quedarnos sentados en una banca, sino que Dios te ha llamado para alcanzar una ciudad, para testificar del poder de Dios a una ciudad. Yo le aseguro que aquí en la ciudad de Pomona hay mucha gente necesitada del evangelio de Cristo. Yo le aseguro que hay muchos hombres viviendo debajo de un puente. Yo le aseguro que hay mucha gente en esta ciudad, así como en Los Ángeles, atado a la drogadicción, atado al alcoholismo. Yo le aseguro que aún hay lugares donde aquí en Pomona hay mujeres que venden su cuerpo para ganar dinero para el sustento diario. Pero es ahí donde entra la iglesia de Cristo Camino de Santidad a Pomona, entendiendo el llamado que Dios te ha hecho, que usted ha sido llamado para ir detrás del drogadicto. Usted ha sido llamado para ir detrás de la prostituta. Usted ha sido llamado para ir a predicarle a aquel hombre que se inyecta heroína a sus venas, a decirle: hoy vengo a decirte que hay un propósito para tu vida. Hoy vengo a decirte, hablarte de un Dios que te puede cambiar, de un Dios que te puede transformar, de un Dios que te puede hacer libre de aquello que tú estás pasando. Yo estoy aquí para decirte que conoceréis la verdad y la verdad te va a hacer libre. Hemos sido llamados a alcanzar nuestra ciudad, a alcanzar a los perdidos de esta ciudad. Y es por eso que Pablo se dirige a los corintios. Y si hay un hombre en la palabra del Señor que podemos ver que entendió su llamado, fue el apóstol Pablo. Y es por eso que aquí en el verso 1 el apóstol Pablo dice de la siguiente manera: dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Oiga estas palabras: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Aquí miramos que cuando Pablo se dirige a los corintios, a la iglesia de Corinto, les dice: yo he sido llamado al apostolado por la voluntad de Dios, por el llamado de Dios, por los propósitos de Dios. Aquí Pablo claramente da a entender que fue Dios el que lo habló. Podemos analizar la historia del apóstol Pablo. Miramos que Pablo, antes de ser llamado por Jesucristo, era Saulo, y ese hombre perseguía a la iglesia. Y en una ocasión, como todos quisieran
quizás ya sabemos. Pablo iba con el propósito, en ese entonces Saulo, con el propósito, con el plan en su mente de perseguir a la iglesia, de ir a Damasco. Pero mientras Saulo iba a Damasco, miramos que una voz resonante llama a Saulo. Miramos que fue una voz resonante que interfirió el caminar de Saulo. Fue la voz del Cristo de la gloria que detuvo a Saulo y le dijo a Saulo: Saulo, ¿por qué me persigues, Saulo? Saulo, ¿por qué vienes detrás de mí? ¿Por qué me persigues, Saulo? Y dice la palabra del Señor que Saulo, lleno de temor, quizás lleno de miedo, le dijo al Señor: Señor, ¿tú quién eres? ¿Quién eres tú el que hablas? Y el Señor le responde a Saulo: yo soy Jesús a quien tú persigues, Saulo. Yo soy Jesús. Y miramos que la palabra del Señor describe que Saulo le dice al Señor: Señor, entonces, ¿qué quieres que haga, Señor? ¿Qué pides de mí, Señor? En otras palabras, Saulo le estaba diciendo al Señor: Señor, estoy entendiendo tu voz. Señor, estoy reconociendo tu voz. Estoy entendiendo, Señor, que tú en este momento me estás hablando. Tú en este momento me estás llamando. Heme aquí, Señor. ¿Qué quieres que haga, Señor? Me pongo ante tus pies y me rindo ante ti. Y estoy dispuesto a trabajar para ti, Señor. Heme aquí, Señor. ¿Qué quieres que haga, Señor? En ese momento Saulo, ahora Pablo, había entendido que era Dios llamándolo. Era Dios, era la voluntad del Rey interviniendo su voluntad, llamándolo a un llamado mejor, a un llamado divino, a un llamado poderoso. Y así mismo un día Dios te llamó a ti. Así mismo el Señor un día me habló a mí. Porque muchos vivíamos con nuestras propias mentalidades, muchos vivíamos con nuestros propios planes, con nuestros propios propósitos en esta tierra. Vivíamos tranquilamente en el pecado y no queríamos saber nada de Dios. No queríamos venir a la iglesia, no queríamos saber de la Biblia, no queríamos oír un mensaje. Pero Dios te vio y dijo: yo tengo un llamado para ti, yo tengo un propósito especial para ti, yo tengo algo para ti, algo que el mundo no puede dar, algo que el mundo no puede satisfacer, algo que el mundo no te puede ofrecer. Es lo que tengo para ti. Y bienaventurados somos porque escuchamos su voz y lo aceptamos. Y es por eso que hoy un día ahora estamos aquí disfrutando de su deleite, disfrutando de su presencia, porque Dios me habló y pude poner atención a su voz. Si Dios te habló y aceptaste su voz, por eso estás aquí en esta noche. Dios intervino mi voluntad. Fue la voluntad de Dios que intervino mi voluntad. Fue los planes de Dios, fue el propósito de Dios que me detuvo en mi caminar. Y me habló y me llamó a caminar en su voluntad. Pero lo hizo con un plan y lo hizo con un propósito. Y es por eso que en el verso 27 en adelante Pablo habla de la siguiente manera. Y dice: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para ser lo que es. Aquí hay una palabra clave que resuena en estos versos, que se repite 3 veces, y es: escogió. Diga conmigo: escogió. Escogió, porque de lo débil, de lo necio,
de lo vil, de lo más menospreciado, escogió Dios. Fue Dios el que te escogió. Fue Dios el que me llamó, el que me escogió. Uno no quería vivir en la presencia de Dios. Uno no quería vivir en santidad. Uno no quería saber nada de las cosas del Señor. Pero fue Dios el que me escogió. Fue Dios el que puso su mirada en mí y en ti. Fue Dios el que tuvo aquel sentir en su corazón de llamarte, de atraerte, de irte a buscar. Porque Dios no era el que estaba perdido. Los perdidos éramos nosotros. Los desviados éramos nosotros. Pero Dios nos buscó. Dios nos encontró y nos llamó y nos atrajo con lazos de amor. Y es por eso que hoy en día estamos aquí. Porque Dios en su plan se propuso llamarte, escogerte. Y uno escuchó aquella voz y la aceptó. Yo no sé usted, pero yo estoy agradecido con Dios porque Él me escogió. Hay un agradecimiento verdadero en mi ser porque Dios me escogió. Yo le aseguro que si Dios no me hubiera llamado, si Dios no me hubiera escogido, si no le hubiera prestado yo atención a la voz de Dios, porque Dios nos llama a todos en este mundo. Pero ¿por qué es que no todos están en la voluntad de Dios? Porque no todos le hacen caso a la voz de Dios. Es por eso que la palabra del Señor dice que muchos son los llamados, pero son pocos los escogidos. Uno se convierte en escogido cuando uno le hace caso a la voz de Dios y camina a la voluntad de Dios. Yo estoy agradecido por ser un escogido, porque yo no sé dónde estuviera yo si no hubiera sido por la voz de Dios. Yo quizás estuviera en el mundo perdido en los placeres juveniles que ofrece este mundo. Quizás perdido en la drogadicción. Quizás perdido en el alcoholismo, en la fornicación. Quizás con una mente corrupta, con una mente sucia. Pero bendito sea Dios que Él me habló y escuché su voz. Y ahora estoy aquí para la honra y para la gloria de su nombre, glorificando a mi Rey, exaltando a mi Rey, recibiendo la presencia de Dios en mi corazón. ¿Dónde estuvieras tú? ¿Dónde estuvieras tú si no hubiera sido la voz de Dios llamándote? Ponte a pensar. Por 10 segundos póngase a pensar. ¿Dónde estuviera usted si la voz de Dios no hubiera resonado en su corazón? ¿Dónde estuvieras tú si Dios no te hubiera escogido? Yo le aseguro que aquí hubieran algunos quizás en la cárcel. Yo le aseguro que aquí hubiera quizás más de alguno en un manicomio por enfrentar tantos problemas y no tener la resolución para aquellos problemas. Y los problemas, cuando no hay resolución, nos vuelven locos, nos vuelven lunáticos y nos envían al manicomio. Yo le aseguro que aquí quizás hubiera alguien muerto, alguien en la cárcel, alguien con problemas con la ley. Pero bendito es Dios que Él te llamó, Él te escogió y ahora estás en el redil del Maestro, estás en el redil del Pastor y Él te da pastos verdes para que te alimentes, para que goces y te regocijes. Dios me escogió. Él me llamó. Tenemos que entender eso, amados hermanos, porque cuando entendemos eso, el agradecimiento de Dios empieza a rebosar en nuestro corazón. Porque es que hay tanta gente que viven sin un agradecimiento hacia Dios, porque se han olvidado de donde Dios los sacó. Se han olvidado de donde Dios los levantó. Se han olvidado de donde Dios los llamó.
Y cuando uno se empieza a olvidar de las obras de Dios, de la misericordia de Dios, empezamos a caer en un conformismo espiritual. Empezamos a caer en la rutina de ser un hijo y una hija de Dios malagradecida con Dios. Pero cuando hay ese vivo sentir en el corazón, cuando hay ese vivo pensamiento en la mente que a constante te recuerda de donde Dios te levantó, en tu corazón siempre va a haber un agradecimiento especial, un agradecimiento verdadero, porque has reconocido de donde Dios te ha levantado. Porque éramos viles, menospreciados. Para el mundo no servíamos muchos. Y es por eso que dice la palabra de Dios, sino que de lo necio del mundo escogió Dios, para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Dios no te llamó porque eras bueno. Dios no te llamó porque eras rico. Dios no te llamó porque eras fuerte. Dios no te llamó porque eras sabio. Dios no te llamó porque eras inteligente. Él te llamó porque vio potencial en ti. Él te llamó porque vio una potencial en ti para su reino, para alcanzar almas, para hacer cosas maravillosas en su voluntad, para la gloria y para la honra de Dios. No te llamó por tus obras humanas, te llamó por tu potencial y por lo útil que ibas a ser en su viña. Cuando Dios llamó a Gedeón, Gedeón era de la familia más pobre de Manasés. Gedeón era el menor de la casa de su padre. Gedeón no era un hombre de guerra, era un campesino. Y cuando Dios va y llama a Gedeón, le dice a Gedeón, hombre esforzado y valiente. Cuando Dios llama a Gedeón, le dice, esforzado y valiente, tú salvarás la casa de Israel y destruirás a los madianitas. Y yo me pongo a meditar en eso y le digo al Señor, Señor, ¿por qué llamas a un campesino? Señor, ¿por qué llamas al hombre de la familia más pobre de Manasés? ¿Por qué llamas al hombre menor de la casa de su padre? Señor, ¿por qué no llamaste a un experto de guerra? Señor, ¿por qué no llamaste a un hombre fuerte, a un hombre inteligente, un hombre que era de estudio y no de campo? ¿Por qué llamaste a un campesino pobre, a un campesino que era el menor de la casa de su padre? Porque cuando Dios llamó a Gedeón, no estaba viendo lo que Gedeón era en ese instante, sino que cuando Dios llama a Gedeón, estaba viendo lo que Gedeón iba a hacer en sus manos y en su voluntad. Hombre de guerra, victorioso en batalla, futuro juez de Israel. Cuando Dios te llama, cuando Dios te levanta, cuando Dios te escoge, Él no mira lo que eres en ese instante. Cuando Dios pone su mirada en ti, Él no mira lo que eres en ese instante. Mira lo que vas a hacer en sus manos y lo que vas a hacer para el reino de Cristo Jesús. Cuando Dios llama a un drogadicto, Él no mira lo drogadicto en él, mira el pastor que se va a hacer de ese drogadicto. Cuando Dios llama a una mujer de la calle, Él no mira a una mujer de la calle, Él mira a una intercesora de oración, Él mira a una mujer de guerra, Él mira a una mujer que le va a dar palo a Satanás y va a hacer cosas poderosas para el reino de Cristo Jesús.
Cuando Dios llama a un pandillero, Él no mira a un pandillero, sino que cuando Dios llama a un pandillero, Él mira a un evangelista en aquel pandillero, ganando almas para el reino de Cristo, llenando el cielo con almas para la gloria y para la alabanza de su nombre. Dios no te llama y no momento, te llama viendo lo que vas a hacer en sus manos y en su voluntad. Dios es un Dios optimista. Él te llama y no pone importancia en lo que eres en ese instante, sino que Él te llama porque ve la potencial, lo útil que vas a hacer en el reino. Cuando todos te miran a ti como alguien insensato, cuando todos en este mundo te miran como alguien menospreciado, alguien que no sirve para nada, alguien que no tiene estudio, alguien que no califica para hacer ciertas cosas en la sociedad, Dios dice: quizás para los ojos de este mundo así calificas, pero yo voy a hacer algo grande en ti, en mis manos. Yo voy a hacer algo especial en ti, en mis manos, y te voy a usar para la honra y para la gloria de mi nombre. Dios levanta lo menospreciado, lo vil, lo débil, lo que no sirve para este mundo. Lo usa para la honra y para la gloria de su nombre, para avergonzar a los sabios de este mundo. ¿Sabe por qué Dios no llama a los fuertes, a los sabios, a los inteligentes? ¿Sabe por qué Él se enfoca en llamar a gente como usted y yo? Porque la gente de este mundo sabia, la gente de este mundo inteligente, la gente de este mundo próspera, se glorian en sí mismo, se glorian en sus obras y le roban la gloria a Dios. Dios llama al humilde, Dios llama al pobre, Dios llama al sencillo. Dios llama a aquel hombre que no sabe hablar bien. Dios llama a aquel hombre que no sabe leer bien, y de ese hombre hace predicadores tremendos, de ese hombre hace evangelistas tremendos, porque así es el llamado de Dios. Es divino, es especial, es sobrenatural. Cuando Dios nos llama con ese llamado divino, nos llama por nuestra potencial, nos llama por lo útil que vamos a hacer para su reino. Entonces Dios nos llama, Él nos escoge, pero lo hace con un propósito, lo hace con un plan. ¿Y cuál es ese propósito? ¿Cuál es ese plan? Vayamos una vez más al verso 1 y al verso 2. Y en estos últimos 10 minutos quisiera ver 3 motivos por lo cual Dios llama a la iglesia con un plan divino. Aquí mismo, capítulo 1, 1 Corintios capítulo 1, verso 1 y 2. Dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser ¿qué? Llamados a ser ¿qué? Llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Cuando Dios nos escoge, cuando Dios nos llama, cuando Dios nos levanta, el primer motivo es que nos llama para ser santos, para ser un pueblo santo. Aquí miramos que cuando Pablo se dirige a la iglesia en Corinto, los saluda y les dice: a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. O sea que Pablo se dirige a los corintios y les dice: acuérdense que ustedes fueron
llama a ser santos. Acuérdense que han sido santificados. Acuérdense que han sido llamados para no seguir las corrientes de Corinto, Grecia, para no seguir en el paganismo de Grecia, para no seguir en la corrupción de Grecia. Acuérdate, Corintio, que has sido llamado para ser una iglesia santa. Y ese mismo llamado divino, hoy en el siglo XXI, sigue siendo el mismo. Dios nos llama como iglesia para ser una iglesia santa, una iglesia pura, una iglesia íntegra, una iglesia consagrada, porque eso es lo que significa ser un santo. Ser un santo es alguien que se aparta del pecado, se aleja del pecado, corre del pecado y busca dedicarse a Dios, busca consagrarse a Dios, busca dedicarse a la obra y a la voluntad de Dios. Alguien que es un santo no apetece el pecado, no desea el pecado. Alguien que es un santo no apetece revolcarse y prostituirse con el pecado, sino que cuando alguien ha entendido que ha sido llamado a ser santo, vive para honrar a su rey, vive para exaltar a su rey, vive para presentarse como un sacrificio puro, vivo, agradable y santo ante la presencia del Señor. Ese es nuestro llamado. Ese es nuestro propósito primordial en este planeta Tierra. Ser una iglesia santa, ser santos. Pero ¿por qué es que el Señor nos llama divinamente a ser santos? ¿Por qué nos llama a ser santos el Señor? Porque primeramente su palabra dice ser santos porque yo soy santo. Pero también nos llama a ser santos porque cuando uno recibe el llamado de Dios y camina en la voluntad de Dios, uno se convierte en un embajador. Diga conmigo, embajador. Uno se convierte en un embajador de Cristo. ¿Y qué es un embajador de Cristo? Representante de Dios. Cuando uno acepta caminar en la voluntad de Dios, te conviertes en un representante de Dios. Representas a Cristo, representas su voluntad, representas sus planes. Ahora le pregunto, ¿es menester dar buena o mala representación de Dios a los hombres en este planeta Tierra? Buena. ¿Por qué nos pide el Señor que seamos santos? Porque es menester darle testimonio a este mundo, enseñarle a este mundo que Dios verdaderamente nos cambió, que Dios verdaderamente nos transformó, que Dios verdaderamente nos limpió para la honra y para la gloria de su nombre. Nos pide que seamos santos para dar buena representación de Dios a este mundo. Cuando uno se mantiene un santo, es lo que uno hace. Le da buena representación a este mundo, que Cristo vive y verdaderamente cambia y verdaderamente sacia y verdaderamente Él es nuestro deleite. Pero qué triste es ver hijos e hijas de Dios que han perdido la santidad, han perdido la visión de ser santos. Están dando mala representación a este mundo de nuestro Dios, como aquella iglesia que les comentaba al principio en Portland, Oregon. ¿Ustedes creen que le están dando buena representación o mala representación a este mundo de Dios colgando aquella bandera? Mala representación. Le están dando mala representación a este mundo de nuestro Dios. Cuando uno no vive en santidad, cuando uno no vive con la visión, con la mentalidad, con la convicción de ser un santo, lo único que uno le muestra a este mundo, que en vez de ir a la parroquia el domingo, mejor me vine a la iglesia de Pomona. Paz de Cristo. Lo único que le enseño a este mundo es que ahora lo que hago ya los domingos es ponerme una corbatita y ya. Pero sigo el mismo, sigo haciendo las mismas cosas. Lo único que le enseño a este mundo como hermana es que ahora me pongo una falda más larga, pero por dentro sigo igual. Por dentro sigo siendo la misma. Por dentro sigo las corrientes de este mundo.
eso es mala representación de Dios a este mundo. Porque al vivir de esa manera, le estamos mostrando a este mundo que Dios verdaderamente no hizo un cambio en mí. Dios verdaderamente no me transformó. Dios verdaderamente no me renovó. Dios verdaderamente no hizo una obra de mí. Lo único que cambió fue lo externo, pero por dentro sigo el hombre que era antes cuando me deleitaba en el mundo. No, iglesia de Cristo, Dios te llama a ser un santo. Ese es su llamado divino. Te he llamado a ser un santo. Que tú le muestres a este mundo que hay verdadera felicidad en la presencia del Señor. Que tú le muestres a este mundo que externamente has cambiado, pero internamente ya no eres el mismo, sino que internamente ahora vive y habita la presencia de un Dios vivo y poderoso. Que la santidad de Dios refleje en tu rostro y le enseñe a este mundo que si Dios pudo cambiar el hombre o la mujer terrible en ti, también lo puede hacer en el mundo. Que si Dios pudo cambiar la mujer latosa que eras en el mundo, también lo puede cambiar a todas las mujeres latosas que hay en el mundo. Que si Dios pudo cambiar al hombre fornicario, adulterio, Dios puede cambiar a los adulterios y fornicarios en esta. Ser santos da buena representación. Cuando perdemos la visión de ser santos es cuando caemos en la apostasía. ¿Por qué es que hay tantas iglesias que han caído en la apostasía? Perdieron la visión. Se olvidaron del llamado de ser santos. Dios quiere que haya esa plena, viva convicción en nuestro corazón que una de las prioridades de nuestras vidas es vivir en santidad. Al vivir en santidad, nada me apartará del evangelio puro, santo, verdadero que hay en este libro. Cuando vivo en santidad, las corrientes paganas de este mundo, las corrientes de apostasía en este mundo no me van a estremecer, porque estoy plantado sobre la roca, Cristo Jesús. Has sido llamado a ser un santo. Termino con esto aquí en Mateo 5, verso 13. Mateo 5, verso 13. Dice rápidamente, solo tomo 5 minutos y termino. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Hemos sido llamados a ser santos, pero también a ser sal y a ser luz en este planeta Tierra. A ser sal y a ser luz. ¿Por qué Dios nos llama a ser sal? Escribí aquí una nota interesante que me llamó la atención. Dice: la sal posee efecto antiséptico, gracias al cual puede contribuir a la curación de pequeñas heridas, rozaduras o cortes, y a la prevención y tratamiento de determinadas infecciones. La sal posee efecto para contribuir a la curación de heridas e infecciones. ¿Por qué Dios nos llama a ser sal? ¿Por qué nos llama a ser la sal de este mundo? Porque nosotros somos aquellos que vamos a ir detrás de a todos aquellos heridos en este mundo y les vamos a presentar el evangelio de Cristo. Y el evangelio de Cristo Jesús va a tratar aquellas heridas
aquel hombre, aquella mujer. ¿Cuánta gente dañada, herida no hay en este planeta Tierra? Quizás usted un día era de esos heridos. Quizás usted era un día de aquellas mujeres, de aquellos hombres que tenían una herida interna en su ser, en su corazón. Tanta gente herida porque cuando estaban pequeños los molestaron, porque cuando estaban pequeños los violaron sexualmente. Cuánta gente herida no hay en este mundo porque papá los abandonó un día, porque mamá los abandonó un día. Cuántas mujeres heridas no hay porque el esposo se fue con otra mujer y la dejó abandonada con sus hijos. Cuántos hombres heridos no hay porque su mujer se fue con otro hombre dejándolo con un recién nacido. Este mundo vive herido, amado hermano. Este mundo vive dañado. Este mundo, aunque externamente se deleita con los placeres de este mundo, por dentro vive fracasado, vive dolido. Pero es ahí donde entra la iglesia con su llamado y le dice a toda esa gente herida: yo tengo algo para ti que te va a sanar, yo tengo algo para ti que te va a curar, yo tengo algo para ti que va a sanar esa herida y te va a levantar y te va a restaurar, porque no hay nada imposible para el Rey. No hay nada imposible para el Rey. Cuánta gente sin sabor hay en este mundo, sin sentido hacia la vida. Tantos hombres que no le hayan sabor, sentido a su vida y se quieren suicidar, se quieren quitar la vida porque piensan que ya no tienen sentido en este planeta Tierra. Ya no hay logros para mí, ya no hay propósitos para mí. Tanta gente que contempla el suicidio, el quitarse la vida porque ya no le haya sazón a la vida. Pero es ahí donde entras tú, es ahí donde entro yo, para decirle a aquella persona que se quiere suicidar: yo vengo a presentarte algo que le va a dar sazón a tu vida. Yo vengo a presentarte algo que te va a dar sentido y te va a levantar y te va a transformar. Has sido llamado a ser sal, a curar. La palabra de Dios dice en 2 de Corintios que Dios es el Dios de toda consolación. Y Él te consuela a ti y me consuela a mí, para que nosotros consolemos a los atribulados. Dios te consuela a ti para que tú con esa gracia vayas y consueles a otro que está pasando la misma tribulación que tú pasaste, a otro que está pasando el mismo problema que tú pasaste. Dios nos llama a dar de gracia de lo que gracia hemos recibido. Si Dios te sanó, ve y testifícaselo a alguien que está pasando por esa misma enfermedad. Si Dios restauró tu matrimonio, ve y habla con una familia, con una pareja que tiene su matrimonio en ruinas y diles cómo Dios restauró tu matrimonio. Si Dios te libertó de las drogas, ve y dile al drogadicto de dónde Dios te sacó. Eres sal y eres luz. Luz en medio de un mundo lleno de tinieblas, en un mundo lleno de tanta maldad, en un mundo que vive sin misericordia. Pero la palabra del Señor dice: levántate y resplandece, porque ha venido tu luz. Y en esta tierra tinieblas iban a cubrir la tierra, pero la gloria de Jehová iba a ser vista en medio de las tinieblas. Nosotros somos los receptores de aquella luz que viene de Dios, y esa luz empieza a alumbrar en ti, y esa luz que
¿qué hace? Le da esperanza a este mundo, que aún hay esperanza de cambio, aún hay esperanza de transformación, aún hay esperanza para diferencia. En un mundo lleno de racismo, lleno de odio, tú eres luz para que alumbres. En un mundo lleno de falta de amor, tú eres luz para dar el amor de Cristo. Ese es tu llamado. Santos, sal y luz. Para eso fuiste llamado, para eso fuiste escogido. Aquí termino en esta noche. Vamos a hablar con el Rey.